puntualmente. Esto como para que ustedes también tengan un poco en cuenta que lo que nos proponemos desde el centro, y un poco a mí me toca también trabajar con ustedes desde SAP, es justamente llegar a completar 30 horas de prácticas en el centro. ¿Qué implicaría esas 30 horas de prácticas? Por un lado, las 10 horas de preparación más bien teórica, que la podemos hacer en forma grupal, en función a las personas que están interesadas, ¿verdad? Esta sería opcional. No es que todos ustedes tienen que pasar por el centro, pero sí surge como una posibilidad, una alternativa, como una oferta, ¿verdad? Son 10 horas de formación teórica por un lado, en cuanto al manual de normas y procedimientos del centro, qué instrumentos nosotros utilizamos, cuáles son nuestras formas de intervención, cuáles son aquellos documentos respaldatorios que necesariamente vamos implementando en el proceso de atención psicológica, así también la ley del ejercicio profesional y los instrumentos de evaluación psicológica. Entonces, dentro de instrumentos de evaluación psicológica, entrevistas, aplicación y corrección de instrumentos específicos, elaboración de informe y elaboración de un plan de práctica a implementarse, ¿verdad? Todo eso dentro de lo que serían las 10 horas teóricas y las 20 horas prácticas ya en forma individual a coordinar con un tutor, estarían ya desarrollando lo que sería la aplicación de esos instrumentos psicológicos que ustedes manejan, ¿verdad? Incluyendo el proceso de entrevista, observación y llegar hasta lo que sería el psicodiagnóstico. Para poder aplicar esto, ustedes deberían poder llevar una persona a quien podrían implementar, con quien podrían trabajar o evaluar en ese tiempo que se establece como sesiones. ¿Qué es lo que se espera? Que ustedes al completar estas 30 horas hayan podido evaluar a la persona dentro de todos esos criterios que se establecieron previamente y llegar a un psicodiagnóstico. Entonces, con ese psicodiagnóstico, ustedes elaboran un informe y, por supuesto, hacen la devolución a la persona, en este caso, evaluada, ¿no? Puede ser un niño, puede ser un adolescente o puede ser un adulto. Todo esto va a depender también de los instrumentos que ustedes ya estén manejando. Entonces, así como les digo, esta fase es totalmente opcional, pero es lo que el centro psicológico les puede ofrecer a ustedes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, antes de pasar a la otra propuesta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿De qué están hablando? O sea, entiendo tu explicación. Sí. Pero no dijiste con referencia a la propuesta que había hecho la compañera Cecilia. Y eso es lo que yo no sé qué propuesta ella hizo para generar tu respuesta. Eso nomás lo que quiero saber, a qué se estaban refiriendo. Sí. No sé si Ceci querés compartir o comparto yo. Sí, yo les quiero comentar. En el grupo operativo donde estamos todos los encargados de materia, estuvimos viendo para llevar y consultando con los profes de prácticas para quienes puedan hacer las prácticas de manera presencial. Porque se había hablado anteriormente con la profe Rosa y yo le consulté a la profe Wilma y ella ahora habló con la profe Rosa y nos está presentando su propuesta. Y eso sería, por ejemplo, ¿en qué horario? ¿Qué día? Porque es un servicio, ¿verdad? De eso estamos hablando. Sí, es un servicio, pero a la vez también tiene que ser un servicio acompañado
con tutores específicamente, ¿verdad? O sea, ustedes si van al centro no pueden irse solos, sino necesariamente les tenemos que estar acompañando. Claro. Podemos organizarnos por grupos y en función a esos grupos entonces establecemos también los horarios. Estas 30 horas que les ofrece el centro es totalmente opcional para ustedes. ¿Cómo se mide la hora? ¿Hora reloj, hora cátedra? ¿Cómo eso está midiendo? Se mide hora reloj. Hora reloj. Hora ¿Y reloj. qué días, por ejemplo, va a ser? Pues yo trabajo de lunes a viernes. Uh-huh. Y aun cuando ahora yo no sé el horario de funcionamiento del centro, ¿de qué hora a qué hora están? Bueno, los horarios en el centro empiezan a ver, tenemos los turnos mañana y tarde, ¿verdad? Tarde hasta las 8 de la noche. Va a depender de quiénes sean aquellos tutores que podrían acompañarles a ustedes, principalmente aquellas personas que no pueden entre la mañana y la tarde, ¿verdad? Entonces, de por ahí pueden en la noche, solamente que tenemos también ahí un tiempo limitado, un espacio limitado, ¿verdad? Eso tendríamos que conversar con aquellos profesionales que están entre las 6 y las 7, ¿verdad? Porque el centro también ya cierra a las 8. En caso de que alguna persona que trabaje quiera participar de estas prácticas, ¿verdad? Esto sería así como totalmente, como les digo, opcional. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Y, profe, eso es de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. El otro planteamiento que tenemos es el del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Ya estamos en proceso nuevamente de renovar el convenio que se tiene con ellos. Ellos ya están con la intención también de habilitar nuevamente ese espacio para los pasantes. Están en un proceso de adecuación y un poco de reducción justamente de los pasos que se siguen dentro del proceso de atención 147. Pero igual, mientras nosotros estamos haciendo todas las gestiones más administrativas, entonces calculamos que más o menos entre octubre a noviembre ya se podrían comenzar las prácticas allí, ¿verdad? Para la gente que trabaja, tienen ellos la opción de los fines de semana o los turnos noche también, ¿verdad? Entonces, esa es otra alternativa que ustedes tienen que ir como manejando como para administrar también el tiempo personal y laboral, ¿verdad? Profe, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, es siempre entonces la misma medida, hora reloj, ¿verdad? Hora reloj. Ellos también Ahí, consideran hora reloj. hora reloj. Entonces, 30 horas también. No. ¿Cómo? Fíjense que ustedes con SAP, con nuestra materia, tienen que completar 125 horas reloj. 125. Hasta ahora hemos generado 10 horas con esa primera actividad. Ahora yo levanté una tarea que les va a generar nuevamente 5 horas. Ahí tenemos 5 horas. Haciendo la diferencia, ustedes tienen 110 horas que completar todavía para pasar esta materia. Esas 110 horas, ustedes pueden después dividir en ir al Ministerio de la Niñez o hacer ambas experiencias. El centro les ofrece 30 horas. En caso de que ustedes hagan 30 horas en el centro, la diferencia es la que podrían hacer en el Ministerio de la Niñez. Entonces pueden hacer, ¿cuánta sería nuestra diferencia? 80, ¿verdad? Y esas 80 horas ustedes pueden distribuir, por supuesto, en función al horario disponible.
Profe, en mi caso, por ejemplo, a mí me es bien difícil el centro psicológico de la facultad por mi Ujú, trabajo. ujú, Eh, y creo que es el caso de mucha gente, de los entiendo. que trabajamos de lunes a viernes. Ujú. ¿Se podría, por ejemplo, completar todas las horas que nos falta con el servicio ¿cómo es? El Ministerio de la Niñez y Adolescencia? O sea, ¿podríamos completar todo ahí, todo lo que haga falta? Sí, pueden, pueden. Por Bueno, eso les digo, lo del centro es como complementario, es opcional. Pueden adquirir las dos experiencias en el centro y en el Ministerio de la Niñez. O directamente aquellas personas que no pueden durante la semana atendiendo el horario de los profesionales del centro, entonces optan por el Ministerio de la Niñez, toda la diferencia de carga horaria que les falte. profe, y por ejemplo, si uno fuera al centro para complementar, como estás diciendo, Sí. podría, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Irme de 6 a 8. En caso de que encontrase un profesional que acepte, ¿verdad? De Ujú. 6 a 8, por ejemplo, 2 veces por semana, eso me daría 4 horas semanales, porque estamos hablando de complementar. Sí, es cuestión de ir viendo también y coordinando con los profesionales que atienden en esos horarios. Porque si son esas, ¿cuántas horas es que me decís, profe, que tenemos que hacer? 80. En total, ustedes tienen que hacer hasta ahora, A eh, este año, eso es este año. este año, ustedes tienen todo el periodo lectivo que termina para SAP en mayo del año que viene. O sea, no, es en diciembre. No, 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 no. La materia en sí cierra su periodo. La materia cierra su periodo académico, la Con materia, con el en último mayo, llamado. con el último llamado, así mismo. Ajá. Entonces, Entonces, tenemos, sí, sí, yo dije, tengo que irme a vivir ya más o menos ahí. Pero no, así no, no, no. se puede programar. En mi caso, a mí el único día que me queda Sí, bien es o sábado o domingo. Se sí. puede programar con la gente de niñez y adolescencia. O sea, se Claro, puede se puede, conectar sí, sí, con sí. ellos, ¿verdad? Fíjense que ustedes son 93 hasta ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, tampoco va a ser muy fácil que digamos para poder coordinar todo, ¿verdad? Pero bueno, ellos tenemos este tiempo, una vez que se firme nuevamente el convenio, hasta mayo del año que viene, como para ir cubriendo estas horas que ustedes tienen que hacer. Para pasar la materia, les cuento, hay un mínimo que ustedes tienen que lograr, 89 horas de 125. Todavía tienen así como un margen, ¿verdad? Que de por ahí, bueno, se puede ir revisando para complementar sí o sí antes de que, por ejemplo, termine la formación de ustedes, ¿verdad? Porque estas horas son acumulables, se van acumulando y lo ideal siempre es completar 350 horas de práctica. Entonces, en algún momento cuando ustedes quieran presentar la tesis, la tesina, se va también a revisar cuántas horas de prácticas tienen. En caso de que no tengan 350, se les da de vuelta la opción en ese momento de completar y generalmente van al centro a completar esas horas faltantes. Pero lo ideal sería que no vayan como para completar nomás, sino que también tengan la posibilidad de pasar por el centro como practicantes. Sería lo ideal, profe. Una pena nomás que no atienden, por ejemplo, sábados a la Mm, mañana, ¿verdad? sí. Porque si existiera esa posibilidad, yo Ujú. preferiría irme al centro toda la vida, antes que ir ¿cómo es? Al donde nos quieren mandar, como eso de la llamada. Ministerio de la Niñez. No,
No, fíjense que justamente yo creo que se revaloriza un poco el sistema de atención psicológica en forma telefónica con esta pandemia. Hasta estamos haciendo procesos psicoterapéuticos a través de las líneas, ¿verdad? Cosa que en un principio también decíamos cómo, ¿verdad? Rompimos con todos los esquemas, me parece, con esta situación, la que estamos viviendo. Pero bueno, de todas formas, es una buena experiencia que ustedes tienen. Van a ir como fortaleciendo también esas habilidades. Por eso que es importante prepararse en lo que sería la recogida de la información en cuanto a lo que es una entrevista en sí. Aunque lo hagan por teléfono, pero entrevista al fin. Entonces, fortalecerse en este tipo de herramientas que les va a acompañar durante todo el ejercicio profesional. Y profe, ¿cuándo, por ejemplo, se iniciaría este grupo? O sea, yo pregunto, no creo, pero pregunto igual por si acaso se me da la oportunidad. Esto que está diciendo de 10 horas de formación teórica para la facultad, ¿cuándo eso va a empezar? Y eso podemos, dependiendo de cómo se organiza en CESI, capaz que en septiembre podamos ya iniciar, capaz que en la segunda semana, segunda quincena, inclusive ya podríamos hablar, segunda quincena de septiembre, podríamos iniciar con estas capacitaciones teóricas de 10 horas. ¿Eso va a ser online o presencial? Creo que el Consejo de Delegados incluso planteó la posibilidad de que vayan ya en forma presencial. Eso es importante también tener en cuenta. Si ustedes van, es totalmente responsabilidad individual. La institución, de hecho, que al establecer esta modalidad virtual, por supuesto, hace también de que, bueno, ustedes puedan seguir esta materia en forma virtual, ¿verdad? Pero si ustedes ya están así como con ganas y tienen esa intención de ir hasta la facultad y pueden hacerla, entonces queda ya bajo responsabilidad de ustedes. Nosotros, como docentes técnicos en el centro, ya hemos vuelto al 100%, ¿verdad? Salvo que surja de vuelta algún tipo de resolución en base a lo que establece el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero ya no estamos trabajando por cuadrillas, sí las atenciones todavía son telefónicas. Las atenciones a los pacientes las estamos desarrollando no de manera presencial, sino telefónica. Por eso también, si ustedes van al centro a hacer sus prácticas, ustedes tendrían que llevar a una persona a quien podrían evaluar, ¿verdad? Profe, ¿y si no le tenemos a nadie? Yo no sé a quién lo que le voy a llevar. Algún sobrinito, primito, novio, novia, todo sea con fines de práctica. No, todos se quieren ir. Por eso. A mí ya me mata, yo no sé a quién lo que le voy a llevar. Mi gato, mi perro, eso es lo que tengo para repartir. Pero, ¿qué le tengo que decir? Y bueno, que más que nada es como para llegar a establecer un psicodiagnóstico en función a esos instrumentos que ustedes ya saben aplicar. Si ustedes saben aplicar algún instrumento de personalidad, algún test de maduración, de inteligencia, fueron adquiriendo, me parece a mí, conocimientos respecto al vender, a algunos test, no sé si proyectivos y quieren aplicar o cuestionarios, entonces tienen la posibilidad en ese tiempo de evaluar a esa persona y nosotros les acompañamos tanto en el proceso de evaluación, de corrección de instrumentos, de elaboración de elaboración del informe y por supuesto la devolución de ese informe a la persona evaluada. Ustedes van a definir si quieren evaluar a niños, adolescentes o adultos. Por eso les decía, lo que para el cuarto el centro se compromete es llegar hasta ese psicodiagnóstico. Profe. Sí.
O sea, esas horas que nosotros tenemos que cumplir, nosotros tenemos que llevarle a todas las personas a las cuales le vamos a entrevistar. Por lo general, ese proceso ustedes lo pueden hacer en 20 horas. Primero la parte teórica, ¿verdad? 10 horas y 20 horas entre hacer una entrevista profunda. Si se trata de un niño, una entrevista con la madre o con quien vive el niño. Luego, la aplicación de instrumentos que les puede llevar varias sesiones. Luego, la corrección de esos instrumentos, la elaboración del informe y la devolución a través de una entrevista. Con eso se cierra el circuito, digamos, de evaluación, llegando a un psicodiagnóstico. Profe, ¿y para qué tenemos? No entiendo para qué nos tenemos que ir al Ministerio de Niñez para eso. No. Eso es para el centro. Para el centro, para que ustedes también adquieran herramientas prácticas en vista a que ustedes quieren hacer sus prácticas ya más presencial, aquellas personas que están interesadas. Si vos me decís, Ileana, no me gusta, no quiero todavía irme presencial ni al centro, bueno, Ministerio de la Niñez, cuando se habilite, sí, eso ya es obligatorio. Profe, ¿y cuándo se habilitaría el ministerio, más o menos? Ahora estamos en proceso de actualización del convenio, porque hay un convenio entre el ministerio y la facultad. Entonces, una vez que eso se formalice, nosotros calculamos que más o menos eso se daría en octubre aproximadamente. Entonces, irían ustedes, a partir de ahí ya están habilitados por grupos a hacer esa práctica allí. Esas prácticas sí son obligatorias. ¿Y ahí cómo serían las prácticas, profe? Bueno, ustedes van a recibir de vuelta una capacitación específica respecto a lo que es el servicio de Fonoayuda 147. Yo ya les alcé a la plataforma el manual que se utiliza como para justamente el asesoramiento, la orientación, el servicio de consejería que ofrece la línea de asistencia psicológica 147. Entonces, eso es algo así, bastante específico. Cuando ustedes van ahí, no es que van a estar solos y van a atender cada caso que se les presente. Ustedes van a ser primero capacitados y acompañados por un supervisor, un tutor otra vez que va a estar al lado de ustedes y orientándoles respecto a lo que tienen que hacer ante los casos de llamadas. Bueno, profe, gracias. ¿Se entiende? Sí. Pregunten todo lo que deseen saber, ¿sí? Sí, profe, yo realmente necesito saber si es que, por ejemplo, voy a poder programar. ¿Son cuántas horas que dijiste? 80, ¿verdad? Más o menos. Aproximadamente. Bueno, si es que voy a poder programar domingo de por medio 4 horas de servicio. Ujú. Porque tengo que, ¿verdad? Entre mi trabajo, mi casa, la facultad, a mí no me queda otra más que organizarme. Eso nomás lo que yo quiero saber. Si, por ejemplo, podemos continuar haciendo este servicio en enero, febrero, o sea, en enero, que no pasa nada, ¿verdad? Eso se va a poder seguir haciendo. Ustedes van a establecer sus cronogramas, de hecho, ¿verdad? Eso tenemos que ir viendo también con el servicio, con la dirección del servicio 147, cómo vamos a ir trabajando por grupos, ¿verdad? Como para que ellos también tengan así como un panorama de que, bueno, tantas personas son las que van a ir. Porque fíjense, entre ustedes que son 93 más la otra sección que son aproximadamente 50, tenemos casi 143 personas. Son a 143.
o sí, que deben pasar por el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia haciendo ese servicio de fonoayuda. Y, por ejemplo, profe, ellos dividen así una cantidad X de personas por turno, ¿sería que tienen? Por brigada, sí, por turnos. Supongo que es Sí, por turno, ¿verdad? sí, por turnos, por turnos. ¿Cuántas personas entran en un turno? Ellos estaban reestructurando la capacidad operativa, logística, y en función a eso también nos van a establecer la propuesta y los límites, digamos, de cantidad de personas por equipos, por brigadas. ¿Cuánto era? Para tener una idea nomás de cómo eran 10, Cinco personas 5 por vez. personas por vez. Mm. ¿Y sus turnos de cuántas horas son? No, eso también varía, eso varía. O sea que No les conviene ir, por ejemplo, 1 hora por día, no les conviene. O sea, tiene que ser hay que 4 establecer, para arriba. claro, hay que establecer también como una cantidad razonable, ¿verdad? Porque ellos trabajan por turnos, obviamente 8 horas laborales. Ese servicio funciona 24 horas, entonces les da la posibilidad de acceder a los turnos mañana, tarde, noche, inclusive sábados y domingos. Entonces, esa es una ventaja para los que trabajan. Sí, incluso, profe, uno puede, si uno piensa bien, te pones las pilas y te vas 10 domingos de seguido, 8 horas y Sí. liquidaste el asunto. Así mismo es, así mismo. Hay que- Parece mucho al principio, ¿verdad? Pero sin embargo, en la medida que también, porque hasta esas horas de capacitación que ellos les van a dar a ustedes, eso ya les va a servir también como horas de Eso práctica. suma, Claro, eso eso va a ir suma. sumando, sí, Bueno. eso va a ir Ok. sumando. No se angustien, vamos a ir organizándonos. Yo ya me angustio de ahora. Si los otros, si los chicos de años anteriores hicieron, ustedes también, claro que van a poder hacer. Siempre es un poquito más complejo para aquellas personas que trabajan tiempo completo, ¿verdad? Pero inclusive pueden entrar, qué sé yo, a las 4 de la tarde y salir a las 10 de la noche, o sea, se establecen también esos horarios. Profe, yo tengo una pregunta. Nosotros teníamos que ir completando estas horas de extensión y todo esto se vio cortadísimo por el COVID, ¿verdad? Ya el año pasado y este año. Entonces, yo quiero nomás acá un consejo porque es una idea que me está viniendo a la cabeza de cómo. En el reglamento dice la universidad tiene que generar las oportunidades para poder desarrollar las horas de extensión, Sí, cosa que no se ha dado porque sencillamente no se pudo, ¿verdad? Por la situación especial el año pasado, este año, y probablemente la seguiremos viviendo el año que viene, pero en menor escala. sí. Mi pregunta es si una vez terminadas estas horas correspondientes a este servicio, se podría plantear a la universidad si es que nos permitieran seguir haciendo este mismo servicio de niñez y adolescencia, pero ya como horas de extensión universitaria. Porque cuando lo que entonces vamos a completar, yo tenía un proyecto, ¿verdad? Que iba a presentar para suplir las horas, para completar mis horas de extensión, que era hogar de ancianas, ¿verdad? Porque yo trabajo con hogares de ancianas y es el primer lugar que se cerró. Hasta ahora no está abierto eso. Entonces ahí ya quedó una probabilidad. Y cuando se empezó a hablar de esto, cuando nos hablaste de este Ministerio de Niñez y Adolescencia, digo yo, si una vez completadas nuestras horas correspondientes, ¿será que podríamos seguir un poco más y completar también nuestro servicio de extensión universitaria? Sí, el tema de extensión universitaria es que la dirección de extensión tiene todo un formato de proyecto que hay que elaborar independientemente a la cátedra de SAP.
Y ese formato, obviamente el proyecto, porque ahora se llama programa, ¿verdad? Ya no proyecto, sino programa. Entonces, se tiene que autorizar para su ejecución. Entonces, hay que presentar, entonces, hay que presentar un proyecto. Sí, hay que presentar un proyecto. Bueno. Independientemente a tus horas de prácticas supervisadas, vos tenés que elaborar un proyecto donde pueden integrarse varios compañeros tuyos y incorporarle a un docente también que pueda apoyarles en la implementación de ese proyecto. Sí. Porque otro proyecto que tengo, profe, es cuando estábamos en primer año, un muchacho de quinto año nos llevó a la cámara Gesell de la verdad. Él había organizado una rifa, nos pedía ayuda para ir equipando esa sala. Yo pienso presentar este proyecto y todos los compañeros que se quieran unir, ¿verdad? Nos ponemos las pilas y juntamos dinero para equipar realmente esa cámara Gesell. Cámara Gesell de la facultad. De la facultad. Bueno, ¿verdad? les cuento que extensión universitaria tiene que ver con la posibilidad de que ustedes ofrezcan un servicio a la comunidad. Y tiene eso que ser para la comunidad. sí, pero no tiene que ser pensando en la facultad otra vez, sino ustedes como parte de la facultad, pero a una población. Puede ser cercana a la facultad, ¿verdad? Qué sé yo, algún proyecto que tenga que ver con... no sé, una campaña de recolección de juguetes para niños en situación de, no sé, de riesgo. El tema nomás es que tiene que ser ese servicio de manera externa, se tiene que dar ese servicio de manera externa, no internamente. O sea, va a seguir ahí re fea nuestra cámara Gesell. No, se pueden organizar otro tipo de campañas o hagan una nota justamente a la Dirección de Psicología pidiéndole un poco el hermoseamiento de lo que es cámara Gesell, ¿verdad? No, yo creo que es responsabilidad de la coordinación o de la dirección, pero podrían ustedes sugerir eso. Es verdad, pero no se da, pues, ¿verdad? Entonces vamos a ir por lo práctico. Bueno, Sí. de todo modo, eso que te pregunté, lo primero ya me está respondiendo algo. ¿Cómo hago entonces yo? ¿Presento al terminar mis horas correspondientes a este servicio? ¿Presento un proyecto pidiendo que me permitan seguir con eso? Bueno, tu proyecto tiene que estar aprobado por la comisión directiva de la facultad. El proyecto que vos elabores ya con el formato que extensión tiene, y es un formato inclusive ahora nuevo, tenés que remitir. Ya nomás tenés que preparar, si es posible, tu proyecto, remitir a la dirección de extensión. Ellos de vuelta te hacen las observaciones, las sugerencias de adecuación y eso se envía al decanato y decanato a una reunión de consejo, porque los proyectos se aprueban por resolución. Sí. Entonces necesariamente tiene un proceso, hay que dar esos pasos hasta que vos puedas implementar tu proyecto, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que si vos tenés ya algo puntual que quieras ofrecer a la comunidad, porque tiene que ser a la comunidad, tenés que estar como ya estructurando en función al nuevo formato. Eso se puede conversar con la directora de extensión para que ella ya te facilite los nuevos lineamientos que surgieron ahora, ¿verdad? Porque hay nuevas disposiciones. Otra cosa también, son 30 horas de extensión que ustedes tienen que completar para poder defender la tesina. O sea, tienen que ir acumulando esas horas, no sé cuántas ya tienen, pero hasta el año que viene, hasta el quinto curso, ustedes pueden ir juntando eso. El año pasado, desde el centro, nosotros hemos promovido también algunos proyectos de extensión donde se sumaron estudiantes de las diferentes carreras inclusive, ¿verdad?
Y como todo se dio a través de medios virtuales, entonces, bueno, nos abocamos a la parte de implementar talleres en diferentes temas. Si a ustedes les parece, inclusive, o no sé cuántos de ustedes están interesados también en hacer extensión, se les puede pasar un link donde pueden anotarse en los programas que ya se están estructurando en el centro. Esa es otra Sí, posibilidad también. sí, yo quiero, Ok. pues eso hay que ir viendo, pues no Ujú. podemos esperar el año que viene para resolver. Sí, Ya. es que, ¿dónde vas a enviar el link? Bueno, yo le puedo pasar a Ceci como encargada entonces de la materia, o sea, y yo me imagino que ese link se va a pasar al grupo de delegados de Sí, todas las carreras, porque extensión ustedes ya pueden hacer a partir del primer año. sí, y entonces en ese link vamos a tener ya más información. Esos Sí, talleres de los que hablas, ¿son talleres que se hacen como presencial, virtual? hasta ahora todo virtual, a la comunidad, a la Bueno, comunidad. Ya sea un sector puntual, ya sea niños, adolescentes, adultos, comunidades educativas. Eso también varía en función a la temática y en función a los profesores tutores, ¿verdad? En este caso, los docentes técnicos del centro. bueno, y vamos a esperar entonces ese link, realmente eso me interesa. Y una Ujú. última cosa, este proyecto de continuar en el Ministerio de Niñez y Adolescencia, eso podemos presentarlo como grupo, ¿verdad? Entonces le puedo plantear a mis compañeras y presentamos así como grupo también. O Sí, no sé. es cuestión de ir viendo, ¿verdad? Ujú. Puntualmente, porque recuerden que extensión maneja así como líneas o lo que le llaman ellos incisos, ¿verdad? Entonces tienen que adecuarse esos servicios que ofrecemos a los incisos que están establecidos en los lineamientos de extensión. Ahí entonces tengo que pedir la información para redactar el proyecto Sí, en la hay que dirección de extensión. a la dirección de extensión. Ustedes pueden entrar a la página web, ver cuáles son aquellos lineamientos y si esos lineamientos ya se aplicarían para ustedes. Yo ¿Quién tengo está, entendido, quién está a cargo, la profe? Perdón. licenciada Carmen Cardoso. Ah, ok. Bueno. Sí, cualquier cosa, no duden en comunicarse con ella. Yo le puedo pasar el número de teléfono. Bueno, no sé si ella atiende en su número de celular en forma personal, ¿verdad? Pero traten de entrar a la página y ahí Ok. hagan sus consultas. Bueno, dale, profe, gracias. Dale, sí, dale, Fátima. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, les dejé más angustiados o cómo estamos. Buenas tardes, Profe, profe. Sí, Quería hacer una consultita. Lourdes. Para el tema de la práctica en el centro, Sí. ¿habría posibilidad, por ejemplo, que nos hagamos entre compañeros? Porque viste que creo que no sé si va a ser fácil llevarle a una persona. Entonces, qué sé yo, un compañero o una compañera me hace a mí, yo le hago a otro compañero. Algo así podría hacerse también. ¿Sería válido eso? Con fines prácticos, sí. Eh, Siempre que ustedes también establezcan ese contrato de confidencialidad y de manejo de la información. Y hasta qué punto, bueno, esa persona voluntariamente se ofrece a ser pasante de usted, a ser, ¿cómo sería? El objeto de práctica, el sujeto de práctica de ustedes, ¿verdad? Sí, podría ser también, podría ser. Ah, bueno, profe, súper, muchas gracias. De nada, Lourdes. Creo que con las materias de aplicación de instrumentos, ustedes se van a autoaplicar, me parece, ¿verdad? Y con eso van a generar los puntajes porque existen materias, así como la de aplicación de test, donde también se generan horas de prácticas. Anteriormente hacían eso en instituciones, ¿verdad? Pero como no se puede por la pandemia o por las limitaciones propias de las instituciones, entonces eso creo que va a ir a autoaplicaciones.
Entonces, capaz que sí, Lourdes, sea una buena propuesta la tuya, ¿verdad? De ponerse de acuerdo entre ustedes y se autoaplican siempre y cuando lleguen hasta ese proceso final, ¿verdad? Lo ideal es completar el circuito, como se dice, desde la entrevista inicial, la recolección de datos, la aplicación de instrumentos, la elaboración del informe y la devolución de ese informe. Sí, profe, súper. En realidad el manejo de test estaban practicándolo así entre compañeros, tomarnos y luego analizar y todo eso. Ujú. Por eso nada más se me ocurrió si se podría Sí, hacer lo sí, mismo sí, también. sí. Y podemos hacer en un contexto real, digamos, van hasta la facultad, se genera ese espacio como para que ustedes también lo implementen, no solo de manera virtual, sino en forma presencial. Armen un poco una lista, Ceci, no sé si estás por ahí, de quiénes son aquellas personas que estarían interesadas y más que interesadas, aquellas personas que podrían hacer esa experiencia práctica en el centro. Nuestra base y nuestro compromiso es de 30 horas por alumno. Ok, profe, voy a escribir en el grupo y voy a pedir que hagan, o sea, que se agreguen las personas en una Sí, listita para quienes estarían dispuestos. sí, y habilitaríamos así como dos momentos, ¿verdad? Por la mañana y por la tarde, y de por ahí, si, bueno, demasiado se quiere ir Fátima entre las 6 y las 8, vemos cómo se puede coordinar eso. Ver si hay algún profesional también disponible en ese horario. ¿Me recordás el horario del centro? Sí, el centro, o sea, los docentes técnicos estamos de 7 de la mañana a 8 de la noche, pero los horarios de atención de cada uno varía porque hay personas que están 10 horas semanales, otros están 15, otros 25, entonces en función a eso también nosotros tenemos que ir como distribuyéndonos para la tutoría. Y no, es que demasiado me quiero ir, profe, pero de repente es la única opción que hay, que vamos, no, yo creo que voy a tomar sí o sí lo de niñez y adolescencia, Sí, porque eso sí. a pesar de ser domingo, para mí es más tranquilo, manejo mejor mi tiempo. Ujú. Eh, pero también me interesa para aprender lo del centro, ¿verdad? Solo que ahí ya lo haría para complementar, nomás le voy a meter pata mejor a lo que yo Del sé que ministerio. Ya, sin problema. ok, ok. Profe. Sí, ¿Y los tutores cómo serían? ¿Nosotros elegimos o vemos qué horario tienen y cosas así? no, los tutores, la encargada del centro es la que va designando quién se va a ocupar de quién. Ah, bueno, entiendo, profe. ¿Y cómo sería el protocolo para ingresar? Y también si vamos a tener un entrenamiento previo antes de la primera entrevista y cosas Sí, sí, así. sí, necesariamente. Por eso justamente hablábamos primero de una fase más bien de capacitación teórica de las 10 horas, ¿verdad? Entonces, con esas 10 horas se supone que ustedes, bueno, van a adquirir así conocimientos generales respecto a los procedimientos que nosotros implementamos, el cómo trabajamos, qué instrumentos utilizamos. Y en función a eso después se trabaja ya con el paciente real que ustedes lleven, ¿verdad? En este caso, cuando decimos 10 horas, vamos a incluir inclusive la ley del psicólogo, las normas y procedimientos del centro, utilizamos algunas fichas, entonces tener en cuenta esos documentos. Y eso también se va registrando dentro de una planilla. Eso es importante, ¿verdad? Se hace toda una solicitud individual a la encargada del centro respecto a la intención de ustedes por hacer sus prácticas en el centro psicológico. Ya tenemos todo estructurado eso. Hay una solicitud formal
desde la cátedra de prácticas y eso con la firma de la coordinadora, en este caso de Rosa, ¿verdad? Entonces, esa solicitud se le remite a la encargada del centro, ella autoriza y designa quién es la persona que les va a acompañar. Entonces, lo que sí necesitamos es el listado y establecer como una fecha para esas capacitaciones en forma grupal, para esas 10 horas. Después, ya en forma individual, se establece los horarios y días que ustedes van a ir con el paciente. Ok, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Y no, profe, ya estamos desesperados. No, encima rinden psicohigiene, ¿verdad? No, por favor, no se desesperen. No, es un proceso acompañado, eso más que nada tengan en cuenta, ¿verdad? Tampoco es que les vamos a tirar en paracaídas al ministerio, sino vamos a estar nosotros monitoreando, acompañando. No es que vamos a irnos con ustedes, ¿verdad? Pero sí vamos a estar estableciendo esos nexos, establecer nuestras reuniones incluso de supervisión de esas situaciones y qué les fue generando también esos espacios con las llamadas, cuáles fueron las limitaciones. Entonces, todo eso se supone que tenemos que ir rescatando a partir de esas vivencias prácticas, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a aprender de la práctica, eso es lo importante, ¿sí? Y yo entiendo los tiempos, las dificultades individuales, ya sea por cuestiones personales o laborales, ¿verdad? Pero recuerden que ustedes están en los últimos años y es una exigencia. Ustedes cierran su proceso formativo con 350 horas prácticas. Les cuento que con la acreditación de la carrera se apunta a 450 horas. Es mucho más. Entonces, pongámonos las pilas, tenemos todavía mucho tiempo, prácticamente 8 meses, hasta finalizar este periodo académico. Así como les dije, ustedes tienen CONSAP hasta mayo del año que viene, hasta cerrar con el último llamado. Entonces, eso también les permite distribuir el tiempo de acuerdo a las posibilidades. Bueno. Profe, ¿y qué Mira, nuevo decreto salió justo ahora, ya se puede clases semipresenciales, dicen. Bueno. Así es que por ese lado yo creo que sí, ¿verdad? Tanto los colegios, las escuelas están volviendo si bien por burbujas, pero bueno, más o menos así queremos intentar nosotros, principalmente con las prácticas. Por eso es una opción de ustedes ir al centro, es nuestra primera propuesta. Y se supone que más o menos para octubre, noviembre, sí ya vamos a poder empezar con el Ministerio de la Niñez. Gente, yo les invito a que lean el manual que ya está en la plataforma. Es un manual orientador respecto a lo que es el servicio de fonoayuda, lo que ofrece ese servicio, esa dependencia. Ese mismo tipo de servicio se ofrece también en el Ministerio de la Mujer y en el 911. Entonces, este año a ustedes les toca en el Ministerio de la Niñez. El año que viene probablemente les toque en el 911. No es para desesperarse, pero sí para programar. Estos 2 últimos años tienen que tener un enfoque mucho más práctico ya. Profe, y el año que viene son otras 125 horas. Creo que son más. ¿Por qué? Porque tienen algunas asignaturas prácticas. Bueno. Ok, me va a matar nomás ya este año.
Bueno, dale, listo. No, Qué pues bárbaro. Fátima. No, pues esa frase, por favor. Encima en nuestra cátedra de SAP. Bueno, Bueno, dale. Ay, bueno, listo, ya. bueno. No, Gracias no se mucho. desesperen. Yo creo que esta virtualidad también hizo que nos habituemos al método, ¿verdad? Nos cuesta más salir de casa. Pero por otro lado, bueno, no es que todas las 150 van a ser en el Ministerio de la Mujer o en 911. No, hay materias con las que se va acumulando también horas prácticas. Por ejemplo, aplicación del Rorschach, creo que les toca el año que viene, algo así. Ahí se acumulan también horas prácticas. Entonces van a tener cámara GESEL también horas prácticas. Creo que con la materia consejería también horas prácticas. Entonces se van tomando así como varias asignaturas y eso se va acumulando a las 350 que tienen que completar antes de defender la tesina. Profe, y mencionaste que Sí. la directora del centro es la persona que nos asignaría un tutor. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que justo me asignan, por ejemplo, un tutor que solamente está en el turno mañana Mm. y no dispongo de ese turno? ¿Qué Ya. pasaría en ese caso? Traten de organizarse, ¿sí? Yo no sé, le pediría a Ceci si nos puede ayudar con esa lista de personas que van a poder a la mañana y quienes van a poder a la tarde, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, y pónganse también ustedes, traten de coordinar, ¿verdad? Turno tarde, cuando decimos, ¿cuál sería el turno? ¿En qué horario sería el turno tarde para ustedes? Como para que podamos en función a eso ir como, no sé, agrupando y coordinando allá con los profesionales del centro. Entonces, primero esa lista de interesados y lo podemos organizar por turnos. Dale, profe, ahora sí ya entiendo. Gracias. ¿Sí? Bueno, yo tenía pensado desarrollar la segunda parte de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Ya está el material también en la plataforma. Les levanté un video de qué hacer y qué no hacer, qué es y qué no es primeros auxilios psicológicos. Y una tarea. Esa tarea, como les dije al principio, vale 5 horas. Pero implicaría leer primero lo que es PAP y lo que no es PAP, revisar un poco el video de 10 minutos y sobre eso construir un poco sería ese trabajo de relación más que nada, ¿verdad? Eso quería desarrollar hoy, pero bueno, en vista a que ya nuestro tiempo se está acabando, me gustaría que revisen, yo sé que están de exámenes, pero si por ahí tienen la posibilidad de mirar y el martes trabajamos en función a eso, ¿sí? En base a las preguntas, dudas Profe, que una ustedes puedan consulta tener. más. Sí, sí, En Ceci. los horarios para el Ministerio de la Niñez, ¿cómo serían? Los horarios. Sí. 24. Bueno, los horarios vamos a estar, primero se va a firmar de vuelta ese convenio y ahí vamos a tratar de establecer los acuerdos con ellos de los posibles horarios. Ok. Ellos tienen el servicio de 24 horas. Yo calculo que todo va a depender de la posibilidad que nosotros tengamos. No es recomendable 1 hora por día, por ejemplo, sino traten de hacer mínimo 4 a 5 horas por día. Y para no equivocarme, porque les quiero enviar todo un resumen a mis compañeros para después hacer la lista. Se podría hacer las prácticas del ministerio de lunes a domingo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, Así eso mismo. no, profe. Sí, se puede hacer y también aclararles de que no es que a diciembre ustedes tienen que completar todo eso. Eso es importante también tener en cuenta que recién en mayo cierra nuestro año académico con la materia. Entonces, hasta mayo del año que viene ustedes tienen la posibilidad de implementar estas
las PPS. Ok, gracias, profe. Dale, de nada. Profe, ¿Sí? la clase anterior se grabó. Sí, grabé, tengo que levantar. Tengo que levantar. Ah, bueno, profe, porque yo no entré y